La justicia, como lo establecen los ordenamientos legales, tiene que ser rápida, expedita. ¿Cómo va a estar una persona detenida por más de 10 años sin sentencia? Esto lo tiene que atender el Poder Judicial, tanto los poderes judiciales en los estados como el Poder Judicial de la Federación. Los tribunales superiores de justicia en los estados y el Poder Judicial Federal. Que les falta personal, faltan recursos, bájense el sueldo, los de arriba, ahorren. Que es muy piramidal el funcionamiento de los poderes. Los primeros arriba vivimos muy bien. Austeridad republicana y alcanza, pero no solo es falta de recursos o de personal, es ineficiencia, burocratismo, corrupción. Y desatención al que no tiene para pagar un abogado, que hay mucha gente que no tiene defensa, porque las defensorías de oficio no están bien integradas, ni en los estados, ni en lo que tiene que ver con el Poder Judicial Federal, que deberían de tener equipos muy buenos de abogados para defender a la gente humilde y que ya no solo llegue a la cárcel el que no tiene con qué comprar su inocencia. Entonces, esto es lo que queríamos comentarles y vamos a preguntas y respuestas. Quedó pendiente un compañero de ayer que se llama Wenceslao Vargas Márquez. Sí. Y vamos, ahora vamos. Después de Wenceslao va una compañera. Ustedes dos. Gracias, presidente. Mi nombre es Wenceslao Vargas Márquez, de familia tabasqueña, estudié en Villahermosa, Tabasco. Una pregunta sobre 3 temas que le quiero plantear al presidente. Le muestro a la Cámara y al país este documento del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación pidiendo la expulsión del Estado de Veracruz de un grupo de trabajadores. Año 2015. Los trabajadores se resistieron y el mismo Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, al cargo de Alfonso Cepeda Salas, pidió el cese. Y en los 2 casos, la Secretaría concedió. La razón única, aquí está por escrito, oponerse a la reforma educativa. Es inconcebible, nos parece, señor presidente, que 6 años después de esta agresión, 2015, y 3 años de esta administración, esta agresión no se corrija. Está estrechamente conectado este punto
con un tema hipersensible para usted y del que ha dado pruebas. Revertir las agresiones contra maestros que lucharon contra la reforma educativa. En la prensa, por escrito, en toma de plazas, para revertir la agresión del sexenio pasado. Tiene una conexión estrecha con el compromiso presidencial número 10, revertir la reforma y sus consecuencias. Y el 88, anular las represalias de funcionarios del sexenio pasado. Usted ha dicho que la cuarta transformación no pasará a la historia si no se arregla la seguridad pública. Coincido con usted. Le propongo, presidente, que la cuarta transformación no pase a la historia si estas agresiones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación no se revierten. En particular, la conexión con el compromiso 10 y el 88, presidenciales lanzados por usted. Este es un punto. Lo concluyo, lo dejo en sus manos y esperemos, se lo pido muy respetuosamente, que designe usted a alguien para que le dé seguimiento a estos puntos. El área de la Subsecretaría de Recursos Humanos y Gobernación recibió esta queja hace meses. No ha recibido respuesta. ¿En qué consiste la queja? De que los funcionarios del sexenio pasado siguen allí trabajando, nombrados por Chuaifet y por Aurelio Nuño. Ahí siguen, presidente. Yo me pregunto si la cuarta transformación, por la que voté yo en línea en el 2018, en mis 5 papeletas, no tiene funcionarios que releven a estas personas que no se sincronizan con su gobierno. Hasta ahí mi intervención, que quiero que sea breve. La segunda, una compañera maestra tiene cáncer, quiere cambiarse de adscripción, la directora ni le contesta, en Veracruz. Y un último caso, y con eso termino mi intervención. Compañeros trabajadores de CECITEP en Veracruz le abordaron a usted ya en una ocasión, le firmó de recibido usted con firma autógrafo, la tengo aquí en mi celular, porque los despidieron, cosa de 40 o 60 trabajadores. Quizá tenga usted en la memoria el caso porque apenas los abordaron a usted en el aeropuerto de Veracruz. Siguen sin respuesta. Entonces ahí están los 3 puntos que le propongo. Le pido a usted muy respetuosamente que le dé seguimiento a estos casos. Las agresiones de la reforma educativa, ahí se mantienen. Le doy nombres de los funcionarios del sexenio pasado que siguen trabajando allí, golpeando maestros. Aquí está el escrito, presidente. Razón única, oponerse a la reforma educativa. Xochitl López López, de la DGTICEP, colaboradora de Próspero López Delgado, que se fue expulsado en el sexenio pasado, pero se quedó Xochitl López allí. Fidel Mosqueda Camacho, Jaime Héctor Avilés Jaimes, José Rosario Galván Rosas, nombrados por Chuaifet y nombrados por Aurelio Nuño. Ahí están y siguen golpeando hasta el día de hoy. Muchas gracias, presidente. Le suplicamos justicia. Sí, mira, te aclaro. La primera, en los 3 casos se van a tomar decisiones, en los 3 que estás planteando. Muchas gracias. Pero te aclaro una cosa, por favor, acerca de lo primero que estás planteando. Eso puede ser la excepción, pero no es la regla. Ya hemos reinstalado a la mayoría de los maestros que fueron despedidos injustamente por la imposición de la reforma educativa. Coincido con y lo puedo probar. No estoy de acuerdo con usted. Estoy de acuerdo. Entonces, quedaron como estos casos, pero la mayoría, porque yo tuve como 10 reuniones que personalmente encabecé con los dirigentes de la CENTE para tratar este asunto y estuve pendiente de que se les reinstalara a todos los maestros para cumplir
nuestro compromiso. Incluso se consideró también la reparación del daño que se les causó por la imposición de la reforma educativa. Y de todas formas, este asunto que estás planteando lo vamos a revisar. ¿Por qué motivo no fue atendido o no ha sido atendido? Y si fue una injusticia, si se les despidió por esa razón de oponerse a la mal llamada reforma educativa, pues van a ser reinstalados. En el segundo caso de la maestra con cáncer, lo mismo, vamos a ayudar para atenderla. Y sobre los servidores públicos también se va a hacer una revisión. Ya no es la Secretaría de Educación Pública de otros tiempos, con otros funcionarios. Y ahora es una maestra honesta, limpia, la maestra Delfina Gómez Álvarez. Eso no había sucedido en mucho tiempo, pero de todas maneras vamos a hacer la revisión de quienes permanecen ahí y que hayan actuado mal, que tengan malos antecedentes, porque nosotros estamos buscando que sean verdaderos servidores públicos los que trabajen en el gobierno. Entonces ya diste a conocer los nombres y vamos a pedirle a la maestra Delfina que en los 3 casos se atienda. Muchas gracias, presidente. Y coincido con usted en lo que dijo, La atención ha sido correcta, han sido excepciones y estas son excepciones y esperamos justicia. Muy amable. Muy bien. Buen día. Bueno, vamos con los compañeros. Buenos días, presidente. Diana Benítez, del periódico El Financiero. Buenos días, secretaria, subsecretario. Nada más para precisar sobre este decreto, si ya se tiene estimado el universo de las personas que entrarían en estos supuestos que se van a establecer. Pues en el caso de los sentenciados o no sentenciados, sí, porque pues ya se hizo el análisis, son como 10,000, 12,358 de ellos serían mayores, los que no han sido sentenciados en más de 10 años, de 10 años hacia adelante, y que no tengan delitos graves, delitos de sangre, que no estén acusados por eso. Pero todavía no tienen la precisión de esos 12,000. No, pero vamos a elaborar el decreto y se va a aclarar. Lo que quiero es que se tenga ya conocimiento de lo general. Lo repito, quienes no hayan sido sentenciados después de 10 años y no hayan cometido delitos graves o no estén acusados por delitos graves, delitos sobre todo que tengan que ver con sangre, van a ser liberados. Segundo, adultos mayores de 75 años liberados también, que no hayan cometido delitos graves. Tercero, adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas graves van a ser liberados. ¿Cuáles son esas enfermedades? Pues hipertensión, diabetes, cáncer, enfermedades renales. Eso los médicos lo van a decidir. Y 4, los que hayan sido torturados y se pruebe con el protocolo de Estambul que en efecto
padecieron de tortura, liberados. Para cualquier delito, de cualquier edad. O sea, cero tortura. Okay. Presidente, y en otro tema, ayer pues comparece Ken Salazar, propuesto como embajador de Estados Unidos en México. Los senadores de Estados Unidos expresaron pues su preocupación por la violencia en el país, sobre todo mencionaron pues los casos de los candidatos que fallecieron, que asesinaron durante el pasado proceso electoral. Y nuevamente pues también se dio esta manifestación del senador Ted Cruz respecto de que México favorece a las empresas estatales energéticas y pues esto genera incertidumbre a los inversionistas estadounidenses. Preguntarle si ante estas reiteradas expresiones y que se han enviado cartas al presidente Biden, el gobierno de Estados Unidos le ha externado algo al gobierno de México al respecto. No, el gobierno de Estados Unidos ha sido muy respetuoso de nuestra soberanía y hay una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, una relación de amistad y de cooperación para el desarrollo. Y también México es de los 10 países en el mundo más atractivos para la inversión extranjera, porque hay un auténtico Estado de Derecho que no había antes. Antes era un Estado de chueco y antes imperaba la corrupción. Entonces eso lo saben los inversionistas, más, desde luego, otras oportunidades que tiene México. El que se haya firmado el tratado económico comercial con Estados Unidos y Canadá, que permite la creación de empresas para poder exportar a Estados Unidos y a Canadá. Tan es así lo que le estoy comentando, que está creciendo la inversión extranjera, la inversión foránea. Ayer el Fondo Monetario Internacional dio a conocer de que aumenta su pronóstico de crecimiento para México. A ver si no está la nota, en una de esas está hasta en el Financiero. Sí, en el Financiero no creo, pero a ver. Porque los del Financiero están últimamente muy enojados. No tú, tú no, sino los de mero arriba, los machuchones. Es importante el dato porque es el Fondo Financiero Internacional. No creo que no esté en ningún periódico. ¿Así está en el Financiero? Bien y de buenas. Fondo Monetario Internacional sube pronóstico de crecimiento para México. En 2021, 6.3, pero tenía, creo que 4. 4.2. Ah, 5%, 6.3. Entonces, como lo dice el periódico, además
me retracto de lo que dije. ¿Por qué no pones de nuevo el titular? Bien y de buenas, eso es. Entonces, es normal que haya estos cuestionamientos, además es parte de la democracia, de la libertad. Finalmente, presidente, ayer se inicia ya el proceso para la ratificación de Roberto Salcedo como secretario de la Función Pública. ¿Cuál es la tarea que tendrá el nuevo secretario? Y también, si pudiera precisar los rumores que se dieron con la salida de la exsecretaria Irma Eréndira Sandoval, se decía pues que estuvo, digamos, actuando a favor para que su hermano Amílcar Sandoval obtuviera la candidatura por Morena en Guerrero. No sé si puede explicar cómo fue esta salida y sobre todo la tarea para Salcedo, que ayer decía que él se sentía como el pípila con una losa encima por los problemas que hay de corrupción. Gracias. Sí, mire, son importantes los cambios, el renovar. Sí, los equipos para que siempre se tenga mucho entusiasmo, ánimo, emoción social, ganas de servir. Aquí no se puede uno cansar. Entonces, es importante estarnos renovando. Les voy a poner algo, a ver si. Y mi felicitación, porque no hay nada que no resuelvan. El general Cárdenas, en mayo del 37, yo creo que está en sus apuntes, habló, mejor dicho, escribió sobre los servidores públicos a mitad de su sexenio. Y es interesante lo que escribe, porque habla de mayo y habla de septiembre, y es a mitad del sexenio. A ver si lo encontramos, porque esto explica el por qué es importante la renovación. En tanto, consiguen la cita, la nota. Quiero comentar que Roberto Salcedo es un profesional, es un hombre íntegro, es un conocedor de la administración pública y en especial todo lo que tiene que ver con la fiscalización. Tiene ya bastante tiempo, mucha experiencia. Estuvo trabajando bastante tiempo en la Auditoría Superior de la Federación. Entonces va a tener la función pública, porque es parte también de un cambio que estamos llevando a cabo. Va a tener dos funciones importantes. Se va a unir la parte administrativa con la fiscalización en cada secretaría. En vez de que en una secretaría se tenga un director administrativo y aparte un director de la función pública, va a ser uno. Esto se va a simplificar. Y va a haber
un área de la función pública encargada de esto. Va a ser como está, nada más que de manera más simplificada, van a ser mujeres, hombres honestos, eficientes, y van a hacerse cargo de la compra en común, la compra consolidada de todo el gobierno. O sea, va a depender todo lo que tenga que ver con adquisiciones de la función pública, contratos de obra, contratos de servicio, todo. Es un área. Y la otra área va a ser de fiscalización. Es un equipo de auditores para que en el caso de que haya indicios de malos manejos en una secretaría, este equipo lleva a cabo auditorías y sea el encargado de garantizar la honestidad en el gobierno. Entonces, por eso Roberto Salcedo va a estar ahí. Yo creo que ahora sí se las puse difícil. Es en mayo del 37. ¿Sí le encontraron? Ajá. Porque es interesante, o sea, y esto me sirve además para mandar un mensaje para que nadie se vaya a cansar. Ahí está. De apuntes del general. Pedir mayor actividad a los inmediatos colaboradores. Mayo del 37. Él entró el 1 de diciembre del 34. En el 38 fue la expropiación petrolera, en marzo. No estoy satisfecho de lo que se ha hecho en el país hasta hoy, ni ellos deben de estarlo. Siento apatía en muchas dependencias. Para un periodo de gobierno de 6 años, difícilmente se encuentran hombres y mujeres que después de 3 años trabajen como el primer día. Cuando no los hay, conviene renovarlos. Veré el ritmo con que siguen trabajando de hoy a septiembre próximo. Ya está. Entonces, la compañera. Gracias, presidente. Nada más rápidamente sobre el tema, aclarar, la excarcelación también se va a dar el plazo del 15 de septiembre para las personas torturadas también. En todos los casos. Ok, presidente, gracias. Y quería comentarle, platicarle y preguntarle su opinión de que el martes pasado, pues el tercer tribunal colegiado de Quintana Roo ya otorgó el amparo al empresario Kamel Nasif, protegiéndolo de la orden de aprehensión que se liberó en diciembre contra él por el delito de tortura, precisamente periodista, sobre todo contra Lidia Cacho. Quiero preguntarle su opinión. La propia Lidia Cacho pues ha acusado
de que este tribunal se ha vendido al crimen organizado. También, pues la Organización de Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC, aseguró que este fallo está abriendo la puerta a la liberación de Kamel Nacif y el camino a la exoneración de los responsables materiales e intelectuales de esos hechos derivados del 16 y 17 de diciembre de 2005. Ya el gobierno federal, hay que recordar que ya se disculpó hace unos años, sin embargo, pues se da estos hechos. Saber su opinión. Gracias. Pues yo creo que deben de haber otras instancias, ahí se lo vamos a encargar a la licenciada Olga Sánchez Cordero para hacer una revisión del caso, y es parte de lo mismo. No es mala fe, no es una actitud de nuestra parte tendenciosa en contra del Poder Judicial, pero sí es necesario una reforma. Urge una reforma en el Poder Judicial y la tienen que hacer desde el Poder Judicial por todos estos casos. Es que hay cuestiones muy graves que se han estado dando a conocer. Por ejemplo, este juez que apenas unas horas después de publicarse la ley eléctrica ya estaba entregando suspensiones. Son defensores de grupos de intereses creados, no defensores del pueblo. Otros casos más graves, no sé si fue un juez estatal o federal el que estaba por recibir dinero para liberar federal a una persona con pruebas. Sí. Y así muchos otros casos. ¿Pero qué podrán hacer? ¿Cómo que se puede poder implementar? ¿Algo lo han platicado? Se va a analizar y podría ser con el Consejo de la Judicatura presentar una denuncia, que revisen el caso, y más si está de por medio, volvemos a lo mismo, la tortura. Es muy lamentable que esto siga sucediendo, pero no hay que darnos por vencidos. Claro. Hay que seguir denunciando y hay que seguir demandando que se reforme el Poder Judicial.